La idea de este debate no es tomar decisiones. Aquí no vamos a decidir hoy, como dice la gente, que es que vamos a acabar con el aeropuerto. No, esto no es un debate para tomar decisiones. Este es un debate para informar a la ciudadanía, a nosotros mismos como concejales, a los funcionarios de la Alcaldía de Medellín, sobre la actualidad del aeropuerto Enrique Olaya Herrera, sobre la actualidad también parcialmente del aeropuerto José María Córdoba, sobre las condiciones, los tiempos de la concesión y también para pensar en otras alternativas que puede haber para ese espacio. Este es pues un debate para poner las cartas sobre la mesa, es un debate para que la ciudadanía, que muchísimas veces se pregunta, bueno, ¿y el aeropuerto qué? Tenga criterio, tenga información para forjar una opinión propia sobre esto. Los grandes proyectos de ciudad son proyectos de largo plazo y largo plazo en urbanismo son 15, 20 años. De modo que es posible que si el aeropuerto llega algún día a cambiar de uso, sea dentro de 15, 20 o 30 años. Ay, entonces, Carvalho, ¿para qué habla de esto hoy si falta tanto? Porque los grandes cambios de ciudad requieren planeación, requieren información y requieren la articulación de muchísimos actores. Por eso traemos hoy este debate. Voy a dividir mi presentación como en estos temas, un poco unos antecedentes de cómo llegó el Olaya a ser lo que es hoy. Más importante aún, cuáles son las cifras actuales del Olaya Herrera para ver la importancia que tiene en el país y en la ciudad. En tercer lugar, tenemos que hablar ya no solo del aeropuerto, sino del territorio de la ciudad de Medellín a la luz de un modelo de ciudad que pues no sobra decirlo, no se lo inventó Daniel Carvalho, sino que ha sido construido durante más de 25 años de documentos de ordenamiento territorial. En cuarto lugar, hablaríamos de qué podría pasar si allí se construyera un parque, cuál sería su impacto en la ciudad. Vamos a ver también algunos referentes internacionales de cómo otras ciudades del mundo están abordando el problema de los aeropuertos interiores y el espacio público dentro de la ciudad. Y finalmente, pues daré algunas recomendaciones de cómo la ciudad puede continuar con este debate. El aeropuerto Enrique Olaya Herrera nace en 1932 con las pistas, las playas, se llamaban las pistas. En el 57 se termina de construir pues el aeropuerto como el edificio que lo conocemos hoy, edificio que en el año 95 fue declarado patrimonio o más bien monumento nacional, lo cual es algo destacable. Hay que decir también que en 1980 el aeropuerto fue cerrado por orden presidencial, es decir, este debate de si debe o no haber un aeropuerto en la mitad de la ciudad no es de hoy, es un debate viejo. Durante los 80s se saldó como de una manera salomónica, ¿cierto? Que si aeropuerto o parque, entonces no tengamos las dos. Entonces tuvimos el aeropuerto y el aeroparque. En el año 95, también creo que es, no, 87, la Nación le entrega el aeropuerto al municipio de Medellín en comodato por 99 años. Esto es importante, ahorita vamos a profundizar en eso, porque eso también cambia ciertas condiciones. Y en el año 2008, como para marcar algunas fechas relevantes, es que se hace este contrato de concesión con el plan, que fue renovado en 2015 y hasta unas fechas que les voy a mostrar ahorita. Importante es entonces ver qué es hoy en día el aeropuerto Enrique Olaya Herrera. El aeropuerto es el cuarto más activo del país en términos de operaciones aéreas. Lo ven aquí en esta gráfica de barras, ¿cierto? El primero es obviamente el aeropuerto El Dorado, el segundo es el José María Córdoba, el tercero es el Alfonso Bonilla de Cali y el cuarto, con unas cifras de operaciones aéreas muy similares a los del José María Córdoba y el Alfonso Bonilla, es el aeropuerto Enrique Olaya Herrera. Estamos hablando pues de un aeropuerto muy importante, no solo para la ciudad, sino para el país, como lo demuestran pues las cifras. Hay unos datos sueltos, en 2017 más de 1 millón de pasajeros y alrededor de 2.000 toneladas de carga, y el aeropuerto pues es de las empresas que le transfiere dineros al municipio de Medellín, y el año pasado le transfirió más de 6.000 millones de pesos, que es más o menos pues como la constante cada año. Vuelvo entonces la pregunta de quién es el aeropuerto.
sobre esto también la gente muchas veces no tiene la información suficiente. El aeropuerto sigue siendo de la nación, pero está en comodato por el municipio de Medellín por 99 años desde desde el 85. ¿Sí? Hay algo aquí importante y es que el comodato estipula que si llegara a cambiar de uso el aeropuerto durante el término, durante este plazo, este espacio solo podría dedicarse a funciones culturales, recreacionales y de conservación del medio ambiente. Esto de alguna forma pues me alegra y también le debería dar calma a esas personas que andan diciendo que traemos aquí este debate es porque queremos vender el aeropuerto y llenarlo de edificios y urbanizarlo. Para ellos no es posible, por lo menos durante este siglo, dedicar ese espacio a construir edificios, casas, urbanizaciones, para tranquilidad de toda la ciudad. El contrato de concesión es otro tema fundamental para hablar del futuro del aeropuerto, porque establece unos plazos legales sin los cuales no puede haber cambio. El contrato que se hizo en el 2008, se hizo con un plazo, digamos, mínimo de 15 años y máximo de 25, pero lo importante fue que se hizo un otro sí en el año 2015, y estipula un nuevo plazo que es hasta 2032. Significa, eso es bueno que lo sepan los ciudadanos, que antes de 2032 no puede haber cambios legalmente en el uso del aeropuerto, porque esos son los términos de la concesión. Esta concesión tiene también, o sea, esta fecha de 2032 es un plazo mínimo, pero para que llegara a acabarse la concesión en ese momento tienen que cumplirse varias condiciones. La más importante de ellas es que los ingresos que había previsto la concesión sí se logren. Es decir, que el negocio sí haya cerrado y entonces sí podría hablarse de un cambio de uso. Si no, si la plata que se esperaba no ha terminado de entrar, pues simplemente no puede haber cambio hasta una fecha máxima de 2048. Esto ya nos va dando ideas entonces de los tiempos de este debate. Insisto nuevamente, pues como para información y tranquilidad de muchos, antes de 2032 no habrá cambio alguno en el uso de este espacio. Y mientras tanto, ¿qué está pasando con el aeropuerto José María Córdoba? Que es importante saber esto. Hoy en día, si quisiéramos, así por una alcaldada, digamos, cerrar el aeropuerto La Herrera y decir no, pues que se vayan todas las operaciones para el José María Córdoba, simplemente no se podría hacer. El José María Córdoba, como está hoy, no puede absorber todo el tráfico aéreo del aeropuerto Olaya Herrera. ¿Qué sí está haciendo el José María Córdoba? Tiene un plan maestro de expansión de su infraestructura y de mejoramiento de su servicio hasta 2036 con varias fases. Este plan maestro prevé en una etapa de desarrollo máximo que ellos llaman la construcción de una segunda pista. Solamente teniendo en el José María Córdoba una segunda pista, este podría absorber las operaciones del Olaya Herrera más todo el incremento esperado de operaciones aéreas en los próximos 20 años. Entonces, esa es otra condición fundamental para pensar en un cambio de uso y que de alguna forma coincide en las fechas lo uno y lo otro. El término de la concesión en la década de los 30 y la construcción de una segunda pista del José María Córdoba en la década de los 30. De los 30 me refiero a los 2030, ¿cierto? Mirando hacia adelante. No voy a explicar esto porque está un poco confuso, pero siempre nos queda claro que hay unas fechas importantes y son las de la década de los 30 que mencioné y algo que decía mi compañero Jaime Cuartas ahora, la revisión que tenemos que hacer, la revisión ordinaria del POT en 2026. Si se quiere realmente discutir sobre el futuro del aeropuerto y empezar a sentar las bases de esta discusión o de un futuro cambio, es el POT del 2026 el escenario ideal para llevarlo a cabo. Ahora hablemos del modelo de ciudad. ¿Qué es eso del modelo de ciudad? El modelo territorial de ciudad es el concepto de cómo creemos que debe crecer la ciudad hacia el futuro. Algo que ha estado discutiéndose en los últimos 20 años, repito, y que más o menos se puede resumir en esto. Necesitamos que la ciudad deje de crecer hacia las laderas, concentre su crecimiento en las zonas llanas y bien conectadas, es decir, a lo largo del río, y tenga una buena estructura de espacio público y de estructurantes naturales. Eso a grosso modo.
¿Por qué es importante esto en este momento? Porque lo que está pasando en la ciudad, infortunadamente, durante los mismos 20 años, ha sido lo contrario. A lo largo del río no hay grandes desarrollos. Los mejores suelos de la ciudad se siguen desaprovechando en garajes y bodegas y parqueaderos de un solo piso. Mientras tanto, la ciudad sigue creciendo hacia las laderas, bien sea de forma formal, como lo que vemos que sucede en el Rodeo, en Calasanz, en el Poblado, en Sabaneta, en Envigado, etcétera, o bien sea de forma informal, ¿sí?, a través de asentamientos informales que conocemos especialmente en el borde nororiental y noroccidental de la ciudad. ¿Por qué es importante esto en el tema del aeropuerto? Porque precisamente los suelos que están alrededor del aeropuerto Enrique Olaya Herrera son de esos suelos ideales para albergar el crecimiento futuro de la ciudad. Toda la zona de Guayabal, por ejemplo, e incluso la zona de Belén, tienen una capacidad de albergar una gran parte de la población que nuestra ciudad espera en los próximos 20, 30, 40 años. Y el cono de aproximación del aeropuerto supone unas restricciones al desarrollo en altura que impiden parcialmente este crecimiento urbano. Ahora bien, no significa esto que lo que estamos proponiendo para la ciudad, para el sector de Guayabal y de Belén, es una cantidad de edificios de 40 pisos. Se ha cometido el error de pensar que la densidad es igual a la altura, y esto es una falacia. Pensemos que el barrio menos denso de Medellín o la comuna es el Poblado, que es la que tiene la mayor cantidad de edificios altos. Entonces, si bien densidad no es igual a altura, sí es un hecho que el cono de aproximación supone una restricción y además una dificultad adicional para la construcción en la ciudad, porque los constructores tienen que hacer gestiones adicionales, nada sencillas, ante la aeronáutica civil para poder obtener un permiso en vista de que hay un cono de aproximación. Tiene también Medellín un problema crónico de déficit de espacio público, lo que recomiendan las normas internacionales y el mismo COMPES de 2012 es que por cada persona de la ciudad haya 15 metros cuadrados de espacio público, y en realidad en Medellín llegamos escasamente a los 4, sí, o sea, nos faltarían 11. Creo que es un hecho que nunca lo vamos a alcanzar, pero sí tenemos que esforzarnos por mejorarlo, y eso es solo en Medellín. Miren el indicador de las demás ciudades de nuestra metrópoli, un poco lamentable. Entonces, por eso que en búsqueda de posibles nuevos espacios para mejorar el indicador, se hable del suelo del aeropuerto, que hay otro problema grave de la ciudad y es el calentamiento de la ciudad. La ciudad cada vez es más caliente, no solo por temas globales, sino también porque creamos un microclima donde cada vez la temperatura aumenta. Allí no se ve muy bien, pero es un mapa de calor y se ve claramente cómo en las zonas centrales pues la ciudad tiene unas temperaturas mayores y tenemos un déficit gigante de casi 500.000 árboles en la zona urbana. Todo esto nos va mostrando entonces cómo está siendo difícil concretar el modelo de ciudad que nosotros mismos en espacios como este hemos aprobado. Tenemos un problema adicional en nuestra ciudad, que es el problema de contaminación atmosférica. Lo hemos estado padeciendo, ¿sí? Estamos saliendo pues como de una de las épocas de contingencia. ¿Y qué tiene que ver el aeropuerto con esto? En primer lugar, no sabemos bien cuál es el aporte del aeropuerto y de su tráfico aéreo a la contaminación atmosférica de Medellín. Entonces, una primera idea o propuesta que tiene que salir de aquí es que en los próximos años la ciudad haga el estudio de cuál es el aporte del aeropuerto Olaya Herrera al tema de calidad del aire. Igualmente hemos estado discutiendo aquí, señora presidenta, el problema de la contaminación auditiva o acústica de la ciudad y necesitamos conocer de manera científica, insisto, cuál es el aporte del aeropuerto a este par de problemas, entonces, contaminación acústica y contaminación atmosférica. En otras ciudades del mundo se han hecho estos estudios y sí se ha determinado que los aeropuertos en zona urbana son críticos en el aporte de un contaminante fundamental que es el dióxido de nitrógeno. Entonces vale la pena que nosotros que estamos en ese proceso de estudiar mejor, comprender mejor nuestro problema de calidad del aire, también dediquemos esfuerzos en los próximos años a conocer cuál es el impacto que tiene el Olaya Herrera en esta problemática. Hablemos entonces ahora de las posibilidades que tendría el espacio del Olaya Herrera
como un gran parque metropolitano. Estamos hablando en el caso de este predio de 85 hectáreas que ocupa hoy el aeropuerto. Estas 85 hectáreas, si se convirtieran en espacio público, supondrían aumentar en alrededor de 8% el indicador o el índice de espacio público efectivo por habitante. Es probablemente la más grande oportunidad que tenemos de aumentar de esta manera. Ahora bien, seguramente vamos a llegar a la década del 2030 con un indicador de espacio público mucho peor del que tenemos ahora, entonces esta oportunidad va a ser aún más importante. Y pues obviamente para los habitantes de los barrios vecinos, según las estimaciones que hicimos, se aumentaría hasta en un 300% la oferta de espacio público para las comunas de Guayabal y Belén. Además, desde el punto de vista del ordenamiento territorial, podríamos redefinir la norma de cabida, la norma de ocupación de alrededor de 254 hectáreas alrededor del aeropuerto. Según algunas estimaciones que hicimos, allí podrían caber 78,000 nuevas viviendas con casi 250,000 habitantes adicionales y más de 100 hectáreas de otras actividades complementarias, actividades comerciales, culturales, educativas, de servicios, etcétera. Desde el punto de vista ambiental, entonces estas 85 nuevas hectáreas de espacio público nos permitirían tener alrededor de 60 hectáreas de zona verde. Si uno le pone un 70% dedicado solo a la zona verde, estamos hablando de 5 jardines botánicos, el equivalente, como para que la gente tenga una idea de cuánto espacio nuevo estamos hablando. En estas hectáreas de espacio público nos cabrían hasta 127,000 árboles en pleno corazón de la ciudad, que nos permitirían pues fijar 600 toneladas de carbono al año, y podríamos además recuperar 4 quebradas que fueron cubiertas y canalizadas por la pista del Enrique Olaya Herrera. Además, en este espacio podríamos tener ese lugar de eventos masivos del que siempre ha adolecido nuestra ciudad. El mejor ejemplo fue la Avenida del Papa, 1.300.000 personas, y eso que no ocupamos toda la pista. Es decir, allí, lo que voy con esto es que en ese posible espacio público no es o que va a ser una plazoleta gigante o un centro de eventos gigante o un bosque gigante. Allí puede caber todo. Nos puede caber un helipuerto, un museo de la aviación, un museo de Carlos Gardel, una zona densamente boscosa, una zona más dura con actividades comerciales, una zona con actividades culturales, una zona para eventos, una zona para museos. En un espacio tan grande puede caber muchas de las necesidades que hoy tiene la ciudad de Medellín. Y finalmente, aunque esto suena más como a capricho de urbanistas, la posibilidad de tejer los lazos entre las comunas de Guayabal y Belén, que hoy en día están interrumpidos porque el aeropuerto funciona como una barrera, son importantes. Siempre se ha hablado de que vamos a hacer unos soterrados por debajo para que continúe pues la movilidad automóvil, pero estos son proyectos pensados para el automóvil. Ningún peatón se va a meter por el túnel debajo del aeropuerto para ir a salir desde Guayabal hasta Belén. En cambio, uno puede pensar que el Gran Parque sí puede tener un par de calles buenas que lo atraviesen, como pasa en algunos grandes parques del mundo. Entonces también tejer o recomponer la trama urbana, como decimos los urbanistas, entre esas dos comunas es bastante importante y es una oportunidad en este caso. Más bien en esta lo podemos ver. También pues desde el punto de vista ambiental, la posibilidad de conectividad ecológica, que es uno de los temas en los que está haciendo más énfasis el ordenamiento territorial actualmente, es muy importante. Imagínense ustedes cómo podría conectarse desde la ladera suroccidental de Medellín a través del espacio del Club del Rodeo y Campos de Paz. Sobre el Club del Rodeo también vale la pena realizar un debate similar a este, porque allí también hay una gran oportunidad y sé que ya hay gente pensando en la posibilidad de convertirlo en espacio público. Podríamos conectarnos con todo ese espacio longitudinal que es el Enrique Olaya Herrera, que se conecta con el proyecto de distrito D que ya está haciendo el INDER, apoyado por mi compañera Daniela Maturana,
con todas las quebradas que pasan allí, con el Cerro Nutibara que está siendo objeto de un proyecto de mejoramiento en esta administración y finalmente con Parques del Río que nos conectaría luego con el Volador y todos los valores ambientales del norte de la ciudad. Es decir, tenemos un conector ecológico con un gran potencial en árboles, en zonas permeables, en nuevos espacios para la avifauna de la ciudad, una cosa que insisto, según el urbanismo sostenible como se concibe hoy en día, este tema es fundamental para la calidad de vida de las personas. Puede que a usted no le interese la ardilla, el pajarito, etcétera, pero para la calidad de vida de las personas, tener espacios públicos y espacios verdes de calidad, está comprobado, es mucho mejor. ¿Qué está pasando en otras ciudades del mundo? Primero, hay una tendencia decidida, en este gráfico lo pueden ver, a localizar los aeropuertos cada vez más lejos de las ciudades. En el eje de abajo tenemos la edad de los aeropuertos y en aquel la distancia hasta el centro de las ciudades y pues la conclusión es bastante simple, los aeropuertos más nuevos se van ubicando lejos de las ciudades y ya vamos a ver varios de los aeropuertos tradicionales que estaban dentro de las ciudades ya están saliendo. Un ejemplo bonito es el aeropuerto Tempelhof en Berlín, Alemania. En los últimos, ¿ese es de qué año? Desde el 2013, 2010, salió y hoy en día se está convirtiendo progresivamente en un parque. En Quito, el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre se convierte ahora en el Parque Bicentenario. Todo esto que les estoy mostrando es de la última década. No me estoy yendo pues ni muy lejos en el tiempo ni en el espacio. Miren que esto es muy similar, 132 hectáreas a lo que se podría hacer acá. En Ciudad del Este, también un aeropuerto que se está convirtiendo en un espacio así. En la ciudad de Cusco están haciendo una reflexión similar en este momento y miren que son condiciones muy parecidas a las que tenemos en Medellín. En Caracas estaban en la misma reflexión, no sé si ha avanzado, pero más allá del tema del aeropuerto, el hecho es la importancia que tiene tener grandes parques en medio de las urbes. También tenemos ejemplos bonitos y conocidos. Yo voy a mostrar algunos que pude conocer y que he admirado porque me he dado cuenta del impacto positivo que tiene una gran zona pública y verde en medio de la ciudad. El Parque Simón Bolívar en Bogotá, pues yo creo que muchos lo conocemos, es de un tamaño similar, 113 hectáreas. El Parque de Ibirapuera en Sao Paulo, gigantesco y fenomenal, 158 hectáreas, no dista mucho del nuestro. El Bosque de Chapultepec sí es mucho más grande. El Central Park, que es como un referente del que todo el mundo habla cuando se piensa en el Parque Metropolitano de Olaya Herrera, pues es mucho más grande, pero fíjense que tiene una configuración lineal similar. En fin, hay varios ejemplos, pero antes de que se me acabe el tiempo, quiero llegar a las conclusiones. El Hyde Park es impresionante y le caben eventos de 200,000 personas al Hyde Park al tiempo en que es un gran espacio verde. Ahora, ¿qué debe hacer la ciudad en los próximos años para encarar este debate si quisiera que hubiera un cambio de uso? Obviamente ahorita vamos a escuchar muchas intervenciones, muchas de ellas seguramente van a decir que no debe haber un cambio de uso, pero yo no creo que vayamos a tener el Enrique Olaya Herrera dentro de la ciudad por los próximos 80 o 90 años. En algún momento tendrá que llegar el cambio de uso. Yo propongo que sea más rápido y para eso creo que la ciudad debe hacer las siguientes cosas. En primer lugar, tenemos que hacer seguimiento a los tiempos de la concesión. Recordemos que el fin de la concesión tiene unas condiciones. Tenemos que estar pendientes de cómo va el cumplimiento de esas condiciones y también tenemos que estar pendientes del avance del plan maestro del aeropuerto José María Córdoba. Recordemos que sin estas dos condiciones, es decir, el fin de la concesión y el plan maestro del José María Córdoba, es simplemente imposible pensar en un cambio de uso. En segundo lugar, pues ya que el predio es de la nación, habría que hacer una gestión ante el gobierno nacional promoviendo un cambio de usos que, como está estipulado en el comodato, solo puede tener un destino y es para funciones culturales, recreacionales y de conservación del medio ambiente, es decir, un poco lo que yo les estaba exponiendo que podría haber en ese otro espacio. En tercer lugar, y esto yo creo que es inmediato, tal vez debía haberlo puesto de primero, es que ya tenemos que hacer, y esto debe estar a cargo de la Alcaldía de Medellín, la área metropolitana y el mismo aeropuerto de La Herrera, estudios de impacto ambiental.
¿sí? ¿Cuál es el impacto ambiental, temas de contaminación atmosférica y acústica que tiene el aeropuerto? Y en cuarto lugar, pienso yo, doctor Jaime Cuartas, y es que en las próximas revisiones que hagamos del POT, este tiene que ser un tema clave. Yo he notado que se le ha sacado el cuerpo a este tema cada que se discute el POT. No, que falta mucho, que la concesión, que después vemos. Yo sé que el tema es difícil, sé que es polémico, pero en la revisión del POT de 2026, deme un minuto, por favor, presidenta. 2 minutos para que pueda terminar, concejal. En la revisión del POT de 2026 tiene que abordarse de manera seria, abierta, pública, pero ahí sí con el objetivo de tomar decisiones este tema. Si dejamos pasar ese plazo, se nos van a ir otros 12 años o 16 años, presidenta, para poder tomar una decisión con respecto a esto. Para terminar, a todos los asistentes les digo, aquí no es que yo tenga la razón, vine a exponer mis argumentos bien preparados por un equipo calificado que se dedicó a estudiar esto por más de un mes. Estoy ansioso de escuchar argumentos de parte y parte para enriquecer este debate, pero lo más importante en una sociedad como la nuestra, como la de hoy, es que la ciudadanía esté informada. Si este cambio se va a dar, no va a ser porque Carvalho dijo, porque Carvalho quiso o porque el alcalde de turno le dio el capricho. Si este cambio se da, es porque va a haber una ciudadanía informada y empoderada que solicite un cambio. De lo contrario, pues simplemente seguiremos así y no habrá cambio alguno en este sentido. Así que bienvenido el debate. Me encanta que este tema suscite el interés de la ciudadanía y aquí estaremos pues pendientes con el mayor de los respetos para escuchar sus argumentos, aunque sean completamente contrarios a los míos. Eso es todo, presidenta. Gracias.